Tercero medio, primera semana, clase número 1. Tuyo es el camino. Aquí comenzaremos el análisis de distintos tipos de textos literarios y además realizarás una reflexión sobre la libertad y cuán libres nos sentimos. Antes de comenzar a leer, deberás responder unas preguntas que ayudarán a completar tu trabajo. La primera dice: ¿crees que la literatura nos entrega conocimientos del ser humano? Después te pregunta: ¿será posible conocer otras experiencias humanas a través de la literatura? Luego de responder estas preguntas, revisa el video que está en la página, para luego hacer una reflexión con las preguntas que están a continuación. Todas estas preguntas se basan en tu conocimiento y en lo que te está mostrando esta guía, que habla de la libertad y de cuán libre nos sentimos. Bueno, ya has reflexionado, viste el video, ahora puedes comenzar a leer el poema En mi verso soy libre. Antes de responder las preguntas sobre el poema, tienes que saber que puedes encontrar un tópico literario conocido como el viaje de la vida, porque se ve claramente que el hablante vive su vida como un camino, un viaje a recorrer donde va afrontando los distintos peligros que surgen. Bueno, ahora ya puedes comenzar a reflexionar y a comentar las 4 preguntas sobre el poema leído. La primera dice: ¿qué ideas o reflexiones te sugiere el poema? Básicamente te está preguntando hacia ti, ¿qué te sugiere lo que acabas de leer? La segunda dice: ¿qué simboliza el verso para el hablante del poema? ¿No es cierto? El hablante lírico es el que transmite los sentimientos del poeta. Entonces, el verso, la palabra verso, ¿qué crees tú que simboliza para este hablante? ¿De qué manera la imagen de estas páginas representa lo expresado en el poema? Ahí tienes que comparar, ¿no es cierto?, o contrastar las imágenes que aparecen en el texto con lo que has leído en el poema. Y por último, imagínate. La pregunta es para ti. Imagina como un equilibrista que transita el camino de la vida. ¿Qué piensas que guían a tus pies y tu mente? ¿Y por qué? Con el poema ya leído, con lo que tú sabes sobre literatura y con tu experiencia personal, puedes completar tu trabajo. Tercero medio, clase número 2, restos del carnaval 1. En esta clase continuaremos con el análisis del texto. Aprenderás a interpretar las emociones, sentimientos y pensamientos de la protagonista a partir de lo leído. Te podrás dar cuenta de cómo la literatura nos acerca a distintos conflictos del ser humano, permitiéndonos desarrollar nuestra empatía. En todas las clases que vamos a ir revisando, comenzamos con una serie de preguntas que ayudarán a completar tu trabajo y se basan en tu experiencia personal y en lo que has conocido o conoces sobre literatura. La primera pregunta, antes de leer el texto: ¿crees que influye lo que vivimos en lo que uno escribe? ¿Será lo mismo escribir desde la tristeza o desde la alegría? ¿Será lo mismo escribir en la guerra o escribir en la paz? Hoy leeremos algo de Clarice Lispector, 1920 a 1977. Antes de ir al texto, deberás leer un poco de la vida de Clarice Lispector, ya que ella refleja muchas veces su vida en sus narraciones. Sufrió de persecuciones, discriminación. Su infancia fue marcada por la migración, la pobreza, entre otros aspectos que deberás conocer por ti mismo. Ya que conoces un poco más de Clarice, te invito a leer acerca de El Carnaval, justamente de lo que trata la obra de Clarice que a continuación vamos a leer. Dentro de este texto del Carnaval tenemos una pregunta: ¿a qué podrá aludir la expresión restos del carnaval en el título del cuento que leerás? Pregúntate, sin leer, conociendo solamente un poco de Clarice y un poco de lo que es el carnaval, ¿qué crees que significa o a qué crees que alude la expresión restos del carnaval en el título?
Bueno, ya estás listo para dar comienzo a la lectura del cuento. Restos del carnaval, Clarice Lispector. No, no del último carnaval, pero no sé por qué, me transportó a mi infancia y a los miércoles de ceniza en las calles muertas, donde revoloteaban despojos de serpentinas y confeti. Continúa leyendo el texto. ¿Cómo crees que se sentía la autora? ¿Se involucraba con lo que estaba pasando? Piensa en esta última pregunta no solo de manera física, sino una involucración emocional de la protagonista. Como te puedes haber dado cuenta, esta historia está en primera persona, no en tercera. Es decir, está hablando de un yo, no de un él o de un ella. ¿Crees que influye en el relato que la narradora hable en primera persona? ¿Lo hace sentir más cercano, más íntimo? Continuamos con el texto. Una que otra beata, con la cabeza cubierta por un velo, iba a la iglesia, atravesando la calle tan extremadamente vacía que sigue al carnaval, hasta que llegase el próximo año. Y cuando se acercaba la fiesta, ¿cómo explicar la agitación íntima que me invadía? Como si al fin el mundo, de retoño que era, se abriese en una gran rosa escarlata. Como si las calles y las plazas de Recife explicasen al fin para qué las habían construido. Como si las voces humanas cantasen finalmente la capacidad de placer que se mantenía secreta en mí. El carnaval era mío, mío. Reflexiona, ¿qué sentimiento le despierta a la autora? ¿Por qué este carnaval fue distinto? Piensa también cómo el disfraz le da la posibilidad a la protagonista de participar, de ser algo más que ella misma. Ya al terminar de leer, reflexiona sobre cómo a la protagonista el disfraz le permitía ser una rosa y sentirse una rosa. Le hacía sentir libertad, le permitía salirse de sí misma. Por último, reflexiona. ¿Qué emociones viste en el texto? ¿Te identificaste con la protagonista? ¿Pudiste entender sus emociones y por qué las sentía?